Bienvenidos a este tiempo de pan de vida, tiempo para oír palabra de Dios. Es Dios quien dispone, quien permite que tengamos este tiempo de oír su bendita palabra, que es una gran bendición cuando disponemos nuestro corazón. Permitimos que Él nos hable y que Él nos guíe. Bienvenidos. El día de hoy vamos a oír palabra de Dios que se halla en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Padre, en el nombre de Jesús presentamos tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú guiándonos, que seas tú hablándonos, Señor. Que en este momento tomes control de mi boca, de mi mente, Señor, y que toda palabra que yo diga sea guiada por tu Santo Espíritu, Señor. Y también te pido, Señor, que para los oyentes sea tú disponiendo el corazón de cada uno de ellos, Señor, para que podamos entender lo que nos quieres enseñar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en este capítulo, el apóstol Pablo está hablando a esta iglesia y se está defendiendo porque algunos de la iglesia de Corinto habla que Pablo lleva el evangelio es en la carne y no en el espíritu. Entonces él hace su defensa y aún vemos como esa forma respetuosa, humilde, no vanagloriosa en su defensa, y como siempre da el reconocimiento a Dios y que el poder viene de Dios. Y eso es lo que nosotros como creyentes debemos creer y vivir, en el poder de nuestro Dios. Y dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Esto porque ellos le dicen que él cuando está presente, quizás lo describe aquí la escritura como un hombre bajito, delgado, como frágil, y sin embargo que en las cartas se ve como si fuera fuerte. Entonces por eso él habla de esta forma, que ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. A veces encontramos personas en la congregación que no han permitido el tratamiento de Dios en sus corazones. Entonces, como dice, han oído palabra, aprenden palabra, pero su forma de comportarse, de pensar, de actuar, no ha sido transformada y renovada, porque eso es un proceso que Dios hace con cada uno de nosotros, pero Él espera de nosotros disposición de corazón. Si nosotros no tenemos esa disposición, pues Dios no va a poder hacer ese proceso. Aunque Él tiene todo el poder de hacerlo, pero Él respeta nuestro libre albedrío. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La vida cristiana, tener fe, es un proceso en el que siempre debemos permitir que Dios renueve nuestra mente, nuestro corazón, para que Él vaya quitando todo aquello que a Él no le gusta, que no le agrada,
Y a veces es un proceso lento y difícil porque nos cuesta ver nuestros errores. No vemos nuestros errores, pero los demás sí lo ven. Entonces, que sea el Espíritu Santo mostrándonos para que Él pueda trabajar en nosotros, obrar en nosotros. Entonces dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí me da a entender que cuando estamos en ese proceso, Dios nos va a mostrar, el Espíritu Santo nos va a dar el discernimiento cuando nosotros no actuamos en obediencia, cuando no actuamos de la manera que corresponde. Cuando andamos según la carne, ni siquiera nos percatamos cuando cometemos errores, porque es como si hubiésemos acallado la conciencia. Pero en la vida cristiana, cuando permitimos que el Espíritu de Dios more en nosotros y obre en nosotros, vendrán esos pensamientos y vendrán esos sentimientos de redarguirnos, porque el Espíritu Santo nos va a redarguir cuando nosotros desobedecemos. Entonces por eso dice que estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. A veces entramos en una altivez donde creemos que somos mejores que los demás, o que nosotros sí somos y que los demás no son cristianos. Pero la invitación aquí del apóstol Pablo es que si nosotros estamos persuadidos de que somos de Cristo, también pensemos de esa forma de nuestros hermanos, porque finalmente es nuestro Señor el que pesa los corazones. Y a nosotros no nos corresponde, porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. O sea que hay una autoridad que viene de parte de Dios y Pablo la está usando, y esa autoridad también la debemos usar, y es para edificación, para que no parezca como que os quiero amedrantar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Aquí Pablo nos deja ver cómo a veces los ministros, los que trabajan para Cristo, son menospreciados por la congregación, por algunos de la congregación. Pero eso solamente refleja, es una actitud carnal de quien está diciendo aquello, de quien está criticando, más de quien está diciendo más de quien critica a Pablo que de Pablo mismo. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Aquí lo dice claramente el apóstol Pablo, de esa actitud carnal de los que se comportan de tal forma, y que nosotros no debemos revisar que no estemos cometiendo el mismo comportamiento. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe,
seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a aquel a quien Dios alaba. Entonces, que ese reconocimiento venga de parte de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a tener una actitud coherente y obediente contigo, Señor. Ayúdanos a entender que la alabanza viene de parte de ti hacia nosotros, que no busquemos el reconocimiento de otros seres humanos, sino que el reconocimiento venga de ti, que tengamos ese corazón dispuesto, en el nombre de Jesús. Amén.